Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un privilegio para mí, Lemuel La Rosa, acompañarles en el inicio de este encuentro de la palabra de Dios, cuando hemos de estudiar el contenido de la Biblia y nos estamos abocando al estudio del Evangelio según San Juan en estas semanas de estudio especial. Entonces les invito para que ya mismo alisten sus Biblias, palabra de Dios, y la abran en el Evangelio según San Juan, Nuevo Testamento, capítulo número 4, versos 15 hasta el verso 54. Un buen recorrido para la jornada de hoy. Súbase y acomódese en nuestro autobús bíblico y disfrute este recorrido de la jornada de hoy con quien esté usted. Si está sola o solo, sepa que no está en esa condición porque Dios está con usted. También nosotros le acompañamos en estos comentarios, en esta introducción, en el tiempo de oración y luego en el análisis de la palabra de Dios que nos traerá Samuel Montoya. ¿Qué le parece si también se acompaña de las notas y bosquejos, material que enviamos gratuitamente para todos aquellos que lo soliciten? Si no tiene las notas y bosquejos de el Evangelio de Juan, es un librito muy práctico, bien bosquejado y sencillo de entender. Usted puede recibirlo si lo pide. Tiene que escribir a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. También puede bajar su material de notas y bosquejos de Internet. La dirección en Internet es la siguiente: escuchar.atravesdelabiblia.org. No solamente va a encontrar allí las notas y bosquejos, también podrá escuchar los estudios bíblicos diarios y también podrá encontrar todo el texto del programa e imprimirlo si así lo desea. La dirección es escuchar.atravesdelabiblia.org. Nos escribió desde Cuba una persona que se llama Seida Pérez y nos dice: les saludo en el nombre de Jesucristo. Al llegar esta carta a sus manos, pido que estén gozando todos de perfecta salud los integrantes de este programa. En poco tiempo he recibido 2 cartas de parte de ustedes. En estos días recibí las notas y bosquejos y también el boletín trimestral. Este regalo de parte de ustedes es maravilloso. Les ruego que me sigan enviando estos materiales trimestrales. Una vez más doy gracias a Dios por este programa, por ustedes, que siempre sean colmados de bendiciones. He crecido mucho en mi vida espiritual escuchando sus programas en esta emisora de Radio Transmundial en la isla de Bonaire. Saluda Seida Pérez desde Villa Clara, Cuba. Gracias por este lindo testimonio. Señor, nos encomendamos a ti ahora y pedimos tu bendición para el estudio bíblico de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy considerando el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, aquí en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y decíamos en nuestro programa anterior que esta mujer, que hasta ahora se había mostrado imprudente y descortés, había tenido un cambio de actitud. Se mostraba ahora más receptiva. Sin embargo, notamos que ella todavía estaba pensando solamente en lo físico y por eso no podía remontarse más allá del nivel del agua del pozo al cual había ido para sacar agua. Dijimos también que ella se había identificado como descendiente de Jacob, quien había cavado ese pozo. Y vimos que Jesús, en su respuesta, le aclaró que él no estaba hablando en cuanto al agua del pozo de Jacob, solo la estaba usando como contraste. Señalamos además que 2/3 de la superficie de la tierra es agua, y hay multitudes hoy en día que constantemente buscan y encuentran el agua física. Sin embargo, son muy contados los que están buscando el agua espiritual. Pero notemos ahora que Jesús ha despertado un deseo por esta agua espiritual en el corazón de esta mujer. Leamos entonces el versículo 15 de este capítulo 4 de Juan. La mujer le dijo, «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Ella tiene sed del agua espiritual, pero le es muy difícil apartar su pensamiento del agua de ese pozo. Ahora el versículo 16 dice, Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido, y ven acá». Esta es una pincelada maestra de Jesús. El agua está a la disposición de todos, pero hay una condición. Se precisa tener sed, es decir, debe haber una necesidad. Ella por eso ahora debe reconocer que es pecadora. «Ve, llama a tu marido», le dice él. Es una frase que, en este caso, es quisquillosa, pues ella había tenido 5 maridos, pero ahora no tenía ninguno. El hombre con el cual vivía con ella en adulterio. Nuestro Señor insiste en que cuando usted, amigo oyente, viene a Él, tiene que reconocer y confesar su pecado. Todos los secretos tienen que ser descubiertos delante de Él. Pero notemos ahora que la mujer nuevamente se pone impertinente. Leamos los versículos 17 y 18. Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Ella tenía razón en cuanto a eso. Vivía en adulterio. Aquí tenemos pues una pecadora. Uno de los motivos por el cual ella no era tan popular con las mujeres del pueblo era porque era demasiado popular con los hombres del pueblo. La mujer está pues conmovida con lo que Jesús le ha dicho, pero parece que ella quiere cambiar de tema y entrar entonces en un argumento religioso. Note usted lo que dice aquí en el versículo 19 y el versículo 20. Le dijo la mujer, «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Ahora esto sí que se prestaría para un buen argumento religioso. ¿A dónde va usted para adorar? ¿Adora en este monte o en Jerusalén? En aquel entonces esto causaba muchos argumentos. Hoy en día hay muchas personas que quieren arguir en cuanto a la religión, pero no quieren vivirla. Estamos persuadidos que la mayor parte de la superficialidad que se halla en las iglesias está allí porque hay un encubrimiento de pecado. Creemos que en nuestras iglesias hay mucha hipocresía. Hay una avenencia con la maldad y una negativa de oponerse al pecado. Es fácil predicar en cuanto al pecado que los moabitas cometieron hace unos 4,000 años. Pero ¿qué de nuestros propios pecados hoy en día, amigo oyente? Fue el hermano de Henry Ward Beecher quien dijo, «Me gusta el sermón donde un solo hombre es el predicador y un solo hombre se halla en la congregación, y cuando el predicador dice, tú eres aquel hombre, no hay ninguna equivocación en cuanto a quién está hablando». Hay muchos predicadores hoy en día que tienen miedo de predicar en cuanto a los pecados de los hermanos. Hace algunos años, un predicador estaba hablando en una conferencia familiar y daba una serie de estudios sobre los primeros 8 capítulos de la epístola a los romanos. De costumbre no se usa esto entre creyentes porque Pablo trata el pecado. Y en el principio el predicador sintió que había cierto resentimiento de parte de los hermanos. Pero 2 o 3 días después de comenzar el estudio, el Espíritu Santo empezó a abrir los corazones duros. Un señor que parecía ser el santo más pomposo y piadoso, vino donde estaba el predicador y quiso confesar sus pecados. El predicador le dijo que no se los confesara a él, sino que fuera al gran sumo sacerdote, al Señor Jesús. Él le escucharía, y cuando confesara su pecado, sería perdonado.
¿Y qué cambio se realizó en la vida de este hombre? En esa misma conferencia, otros 2 predicadores vinieron a ver a este evangelista en privado y le dijeron, ¿predica usted de esa manera en su iglesia? A lo cual el evangelista respondió que sí. Pero descubrí, continuó diciendo, que había entre la congregación un grupo de supersantos a quienes les gustaba criticar al predicador, quitando así la atención de sus propias necesidades espirituales. Estos que se creían tan espirituales nunca asistían a los cultos de oración ni al estudio bíblico, pero siempre querían ser muy activos. El hecho es que hasta querían manejar la iglesia, pero no querían tratar el pecado que había en sus propias vidas. Pues bien, nuestro Señor no evitó la cuestión. Creemos que si uno de veras tiene algún argumento religioso, es decir, si realmente tiene dudas honestas, las perseguirá hasta cuando encuentre la solución. De modo que nuestro Señor trató este tema con esta mujer. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de este capítulo 4 de Juan. Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos». Para esta mujer lo importante era si debía adorar a Dios en este monte donde los samaritanos le adoraban, o si debía ir a adorarle a Jerusalén donde lo hacían los judíos. Y Jesús le dijo que vendría el día cuando Dios no sería adorado en ninguno de los 2 lugares. ¿Por qué? Bueno, porque la salvación viene de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo era judío. Hasta esta mujer junto al pozo le había llamado judío. Continuemos ahora con los versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso, amigo oyente, el lugar donde usted adora a Dios no es lo importante, no es dónde, sino cómo le adora lo que es importante. Nuestro Señor le contestó muy adecuadamente. Dios es espíritu, y no es necesario que uno corra a este o aquel lugar. Los que le adoran de verdad, deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora el versículo 25 dice, le dijo la mujer, sea que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Aún los samaritanos esperaban la venida del Mesías. Y esto es algo muy interesante. Hoy en día, la segunda venida de Cristo es esperada y anhelada por aquellos que son de Él. Hay ciertos miembros de iglesias, los cuales no son creyentes en verdad, que tienen un presentimiento de que pueda venir Jesucristo. Dicen que no creen en su segunda venida, pero la posibilidad de que Jesucristo pronto vuelva es algo que constantemente les perturba. Hace muchos años, un ateo en Londres hizo la declaración de que la cosa que más le perturbaba era que la Biblia pudiera ser verdad y que Jesús pudiera venir otra vez. Si viniera, este hombre se daba cuenta de que se hallaría en un gran apuro. Y amigo oyente, es muy cierto que se hallaría en muchos apuros. Notemos ahora que esta mujer samaritana tiene un interés profundo y un anhelo ávido en su corazón. Los versículos 25 y 26 dicen, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Cuán majestuosa y sublime es esta declaración, amigo oyente! Esta mujer ahora se halla cara a cara con el Salvador del mundo y con el Mesías. Amigo oyente, la pregunta que nos gustaría hacerle a usted hoy en día, no importa dónde esté ni quién sea o cómo esté, es esta. ¿Se ha hallado usted alguna vez cara a cara con el Señor Jesucristo? Amigo oyente, esta mujer se halló en su presencia. Yo soy el que habla contigo, le respondió el Señor Jesús. Y continuemos con los versículos 27 al 30. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer había aceptado como Salvador y Mesías al Señor Jesús por fe, y ahora corre a la ciudad para contárselo a otros. Fíjese usted que no habló con las mujeres porque no se hablaban. Algunos de esos hombres tenían tratos con ella, y tenían mucho interés en saber si este Jesús de quien ella hablaba podía de veras contar todo lo que ella había hecho. Por tanto, aquí tiene usted lo que sucedió. En el versículo 30
Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Los hombres vinieron a causa del testimonio de la mujer, y es muy importante que veamos eso. El hecho de que la mujer testificó a otros es evidencia de su fe. Continuemos con los versículos 31 al 34. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El motivo para que Jesús pasara por Samaria fue para que hiciera la voluntad del Padre, fue para alcanzar a esta mujer. En los versículos 35 a 38, el Señor continúa hablando y dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Recuerde usted que esto tuvo lugar allá en el mes de diciembre. El tiempo de la siega en esa región sería en el mes de abril. Creemos que en esta edad en que vivimos hoy en día, nuestro trabajo es el de sembrar. Por medio de la radio tratamos de sembrar la palabra de Dios. Creemos que las iglesias y las diferentes organizaciones cristianas locales son las que segarán, y esperamos que esto sea verdad, que muchos testifiquen de esto. Un pastor dijo una vez que a causa de los mensajes radiales, ha recibido en su iglesia más de 100 miembros. Estamos alcanzando a muchísimas personas que desean saber a dónde ir para ser instruidas en la palabra de Dios. Los pastores dicen que muchas personas han escuchado la transmisión del mensaje del Evangelio y luego se han dado cuenta de que deseaban más de la palabra de Dios. Por tanto, se asociaron con una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Bien, continuemos ahora con el versículo 39 de este capítulo 4 de Juan. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Muchos fueron alcanzados en Samaria, a través de esta mujer que tenía un pasado de dudosa moralidad. ¿No es esta una declaración conmovedora? Continuemos ahora con los versículos 40 al 42. Entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué cosa más maravillosa tenemos aquí! Ahora vienen al agua viva y beben de él. La única condición era la de tener sed. Amigo oyente, usted nunca sabrá que tiene sed sino hasta cuando sepa que es pecador. El profeta Isaías dice en el capítulo 55, versículo 1 de su profecía, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y en el capítulo 7 de este Evangelio de Juan, versículo 37, leemos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Usted recordará que el Señor Jesús se paró en el templo y alzando la voz dio esta invitación. La condición entonces es tener sed. Pues bien, en este caso fueron muchos los samaritanos que vinieron a él y bebieron. Hoy en día encontramos situaciones similares a este testimonio de la mujer samaritana. Son muchos los que llegan a conocer a Cristo por medio de la influencia de otros. El hecho es que el efecto que tiene una vida sobre otras vidas, el impacto de una personalidad sobre otra, es lo que muchas veces causa que una persona conozca a Cristo. Pero nuestra fe tiene que mantenerse en algo que sea más sólido, más seguro que simplemente una persona humana. Un joven puede tener padres extraordinarios, y por medio de la influencia de sus padres puede llegar a conocer a Cristo y vivir según la luz de aquellos padres. Pero si este joven no tiene ningún contacto personal con Cristo mismo, entonces más tarde lo veremos tropezando y cayendo cuando ya no tenga la influencia de sus padres. Y esto ha ocurrido repetidas veces. Es cosa maravillosa ejercer una influencia sobre otro para Cristo. Pero no deje, amigo oyente, que las cosas se queden allí. Asegúrese que el individuo tenga su propio contacto y relación personal con Jesucristo. Vemos que esto fue lo que sucedió con aquellos samaritanos.
Y hoy en día esto es también de mucha importancia para los padres que son creyentes en Cristo. Y así termina el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y llegamos ahora al caso en que Jesús sana al hijo de un noble. Leamos los versículos 43 al 46 de este capítulo 4 del Evangelio según San Juan. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Fíjese usted que Juan nuevamente presenta los datos geográficos al narrar este incidente. Jesús sale de Samaria y va a Galilea, y algunos galileos creen en él porque le habían visto en la fiesta y habían observado las cosas que él había hecho. Va a Caná de Galilea porque allí hay un noble. Sin embargo, el noble tiene un hijo que está en Capernaum. Ahora el versículo 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Aquí tenemos a un padre que ejerció fe a favor de su hijo, y esto ilustra lo que acabamos de decir. Asegúrese, amigo oyente, de que su propio hijo tenga un contacto personal con Jesucristo. Lo esencial había sido que el padre trajera a su hijo a Cristo. Creemos que tenemos el derecho de esperar que nuestros seres amados lleguen a Cristo. Debemos ejercer nuestra propia influencia sobre las vidas de otros. Creemos que usted, amigo oyente, tiene que servir de buen testimonio ante sus seres amados y tiene que manifestar en su propia vida que tiene una fe viva en Cristo y que ésta es práctica. Un día, un miembro de una iglesia vino a visitar a su pastor. Desafortunadamente, aunque este caballero era oficial de la iglesia, su vida no era muy buena. Él le pidió al pastor que orara por la salvación de su hijo. Su hijo había huido de la casa, y la verdad es que realmente no se podía culpar al hijo por lo que había hecho. Además, este padre le pidió al pastor que hablara también con el muchacho. Pero el pastor le dijo con toda franqueza que él no podría hablar con el muchacho. Le dijo, hermano, usted ha criticado tanto al pastor, que ahora el hijo suyo me tiene en poco. Usted no ha hecho más que criticar y ahora ha perdido su influencia sobre el muchacho. Lo que sí voy a hacer es que voy a orar para que otro ejerza una influencia en su hijo, a fin de que él conozca al Señor. Amigo oyente, tenga cuidado de que su propio corazón y su propia vida ejerzan una buena influencia sobre los demás. Continuemos ahora con los versículos 48 al 50. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Este hombre protestó porque no buscaba simplemente señales y prodigios. Él quería que su hijo fuera sanado. Y esto era lo único que le importaba. Jesús entonces respondió a la fe de este hombre y sanó al muchacho. Y eso es maravilloso, amigo oyente. Pero es una lástima que este padre no trajera a su hijo a la presencia de Cristo, pues esto era lo que realmente importaba. Vemos que la mujer samaritana, que había sido la mujer mala, trajo a los hombres y éstos se encontraron cara a cara con el Señor Jesucristo. Le es posible a usted, amigo oyente, tener influencia sobre otros, y es posible que otros tengan influencia sobre usted. Creemos que todo el mundo puede alcanzar a alguien, a ese que está fuera del alcance del predicador. El hecho es que nadie puede alcanzar a ese individuo, sino solo usted. Usted, amigo oyente, es quien tiene influencia sobre ese individuo. Cerciórese entonces de que la ejerza oportunamente. Y ahora los versículos finales, versículos 51 al 54, dicen, Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas diciendo, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es difícil estar exactamente seguro de la hora que Juan usa. Según la hora romana, esto habría sido alrededor de las 7 de la noche. El padre esperaba que toda su casa conociera a Cristo.
Cada uno tendría que ejercer una fe personal, pero este hombre había ejercido su influencia en ellos para Cristo. Esta es, pues, la segunda señal que hizo Jesús. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Al despedirnos deseamos para usted las ricas bendiciones del Señor. Así terminamos por hoy. ¿Cómo le ayudó? ¿Qué le pareció el estudio de hoy? Escríbanos y le contestaremos. Gracias por apoyarnos en oración, ofrendas y donaciones, para que podamos seguir con estos programas en esta emisora. Les enviaremos gratis a los que piden los libros con notas y bosquejos de cada estudio. Escriba a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Para nuestros oyentes que viven en Estados Unidos y Puerto Rico, pueden llamar al teléfono gratuito 1-800-880-5339 o escribirnos un correo electrónico a la siguiente dirección: atv@transmundial.org. Este programa fue producido por Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.